Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos de Utrera y en el día de hoy os traigo la mejor partida del que ha sido el sexto minimatch que han jugado Carlsen contra Nakamura, que finalmente se lo ha llevado Carlsen, a pesar de, bueno, para los que hayáis seguido la retransmisión habéis dado cuenta que Carlsen estaba medio agonizando de dolor desde el principio del match, porque parece que se lesionó la espalda antes de jugar la partida, ¿no? Realmente una cosa muy molesta. Así que, pues como vais a ver, ha tenido un estilo bastante agresivo en la mayoría de las partidas. Incluso ha intentado acabar una partidilla un poco rápido con unas tablillas ahí. Porque, bueno, básicamente se estaba muriendo de dolor de la espalda. Así que, pues gracias a esto, algo bueno tenía que tener. Y es que nos ha dejado partidas como esta jugando súper agresivo y le ha funcionado muy bien. Esta partida empezó con una Ninzo India, alfil B4, aquí hay muchas líneas posibles, caballo F3, E3, dama C2, A3, alfil G5, G3, se ha jugado prácticamente de todo en esta posición, pero E3 siempre ha sido y probablemente siga siendo una de las principales. Con esta jugada E3 tienes el problema que el alfil se te queda ya en C1, probablemente no lo vas a desarrollar por G5 y se puede llegar a quedar pasivo en algunas ocasiones. Pero lo bueno es que puede desarrollar el resto de piezas, sobre todo la parte del enroque corto, más rápido. ¿Por qué se hace 3 y alfil de 3? Como vamos a ver aquí en este orden y no se saca primero el caballo. Bueno, básicamente porque el caballo no está claro dónde lo quiere sacar. Es decir, si tú haces aquí caballo F3, realmente contra cualquier jugada prácticamente vas a hacer alfil de 3, así que no tiene mucho sentido empezar con caballo F3. Puedes empezar con alfil de 3 y este caballo aquí está un poco más flexible porque según la jugada que te haga el negro puedes desarrollarlo por F3 o por E2, ¿no? También así quizás al negro le molesta más una jugada contra un orden específico o otro. También hay alguna razón un poco más concreta, como que controlas el punto E4 y contra alguna línea quizás la jugada E4 sea posible ahora que el punto E4 está defendido. Nakamura jugó con C5 y ahora es lo que decimos. Si Carlsen no hubiera jugado caballo F3 ya, pues lógicamente no podría desarrollar el caballo en E2 como hizo en la partida. D5 por parte de Nakamura, hasta ahora todo muy teórico, ambos están luchando por el centro. Y aquí me gusta mucho la jugada que elige Carlsen. No porque sea buena necesariamente, sino por el estilo de partida que te va a dar. Si juegas aquí C por D5, que es una de las líneas principales, el negro pues podría elegir una línea del tipo C por D, E por D y E por D, tras la cual se llega a unas posiciones que si bien quizás el blanco está ligerísimamente mejor, es muy difícil sacar ventaja real en estas posiciones. Estas posiciones en las cuales hay dos peones aislados, bloqueados en el centro de ambos bandos, con la columna E abierta y la columna C abierta, en general tienden mucho a que se cambien las piezas bastante rápido. Por supuesto, todo es muy concreto, pero en general pasa así. Por eso Carlsen con la jugada A3 va a conseguir desequilibrar muchísimo la posición ya directamente. Alfil por C3 y B por C3. ¿Con esto qué hemos ganado? Bueno, para empezar el blanco tiene la pareja alfile y tiene una pequeña mayoría central. Por otra parte, las piezas del negro vais a ver que se van a desarrollar en casillas un poquito más naturales. El alfil de C1, como digo, sigue siendo un poco malo. Y en general el desarrollo de las negras pues está un poco más por delante, ¿no? Al blanco todavía le queda por enrocarse y tiene bastantes piezas en primera. D por C, alfil por C4 y el negro sigue ganando tiempos, en este caso con la jugada de desarrollo dama C7. Te sacas otra pieza con dama C7 y te aprovechas de que el alfil está en C4, que puede llegar a estar cayendo en algunas posiciones, sobre todo después de C por D4, es decir, si aquí haces una jugada sin cuidado como enroque, pues te viene C por D4 y te atacarían el alfil. De nada sirve comer de dama porque después de 5, dama H4 y alfil G4, quizás no pierdas la pieza, pero aún así el desarrollo del negro sigue siendo brutal, estás perdiendo demasiado tiempo y como veis todas las piezas del blanco están un poco sin saber qué hacen, ¿no? Y aquí el blanco tiene dos maneras principales de jugar, ¿no? Después de dama C7. Puede jugar o con el alfil en D3, que es un plan que en general se asocia más a jugar con E4, o con el alfil en A2, que de nuevo puedes jugar con un F3 E4, pero como vais a ver en la partida existe la otra posibilidad que es en algún momento jugar con C4. ¿Por qué es importante mover ya sea el peón de C3 o el D3 para jugar esta posición con blancas? Pues la razón principal es que de otra manera el alfil de C1 sería una pieza muy mala. Es decir, después de por ejemplo, como siguió la partida, B6, enroque y alfil A6, que fue la jugada que hizo Naka. Esta es otra ventaja que tiene dama C7, ¿no? Al obligar al alfil a elegir o esta diagonal o esta, pues si se va a 2 puedes aprovechar la diagonal en A6 para clavar aquí un poco
al caballo y a la torre, molestar aquí y también controlar la casilla C4, que es una casilla muy importante, ya bien porque te van a colocar el peón ahí y en un futuro el peón puede llegar a quedar débil, o también porque en algún momento puedes intentar llevar las piezas como incluso un caballo o cambiar alfiles con alfil C4 en un futuro. Por supuesto, una jugada como alfil B7 también es perfectamente normal y no hay nada malo en ella, pero creo que la jugada alfil A6 es un poquito más precisa porque dificulta aún más el plan de hacer C4, que es la idea principal del blanco. Como os voy a mostrar ahora, realmente el blanco tiene que hacer algo con el alfil de C1 y lo tiene que hacer rápido. No puedes jugar esta posición haciendo jugadas del tipo alfil de 2 y pensar que aquí todo está bien porque tienes la pareja de alfiles, porque está muy lejos de la realidad. Te van a colocar las torres en el centro, incluso en algún momento te pueden llegar a comer el alfil de D2 con el caballo en A5 tiene una casilla maravillosa y básicamente la estructura del negro es un poquito más sana que la del blanco, así que eso hay que justificarlo jugando de una manera un poquito más activa. Otro problema del blanco es que no le da tiempo realmente a hacer F3, E4 y alfil E3 porque el desarrollo del negro de nuevo viene muy rápido. Y además, como estáis viendo, las jugadas del negro son muy naturales. Es el blanco el que está intentando hacer más maravillas, ¿no? Del tipo F3, E4 o alfil B2, C4. Aquí el negro simplemente saca el caballo y pone la torre en el centro y básicamente tiene todas las piezas perfectamente coordinadas. Así que no tiene mucho sentido jugar así para las blancas. Por ello, Carlsen hace alfil B2. Podéis pensar que el alfil aquí está chocando con dos peones, de manera que va a ser muy difícil que se active, pero una vez el peón del C3 se coloque en C4, el de D pues siempre va a existir la posibilidad de hacer D5, como llegó a pasar en la partida, o incluso a veces un D por C seguido alfil por F6 puede llegar a ser interesante. Lógicamente el problema de poner el peón en C4 es que ahora tu alfil de A2 va a empezar a chocar con ese peón de C4, pero como el de A6 también está chocando, esto no es tan grave, y de hecho el alfil de A2 muchas veces se puede llegar a reciclar por B1 para combinarse con el alfil de B2, como también vais a ver que pasó en la partida en un momento. Caballo C6, desarrollo normal, no tiene ningún sentido, no diría ningún sentido, pero no tiene demasiado sentido sacar el caballo en D7 en esta posición porque no está luchando tanto como contra los peones centrales, ¿no? Aquí si te juegan con C4 va a ser un poquito, bueno, digamos que es mejor empezar con torre C1 para hacer C4 la siguiente, pero en general el caballo en D7 no va a tener tantos saltos, quizás lo puedes reciclar por F8 G6, pero tampoco es que sea una maravilla. Y como vais a ver, desde C6 no solo presiona D4, que no es tan importante, pero sobre todo la casilla A5 o la casilla E7 para ir a G6 son ambas rutas mejores para mejorar el caballo y en general en C6 molesta bastante más a la blanca. Torre C1 de Carlsen, una jugada que está muy bien. La torre apunta a la dama, que nunca está de más. Además ahora, siempre que hagas alfil B1, pues la torre no te va a quedar en A1 boba, ¿no? Que es algo que tiene mucho sentido, ¿no? Si tienes un alfil en B1 y se te queda la torre en A1, pues ya estás jugando con las piezas un poco mal. De paso, apoya la jugada C4, que es el plan principal de la blanca en esta posición. Y aquí la verdad es que Naka... Bueno, aquí hay bastantes partidas ya para comentar. O sea, hay varias partidas que han seguido este orden. De hecho, hasta aquí Carlsen había jugado bastante rápido. Y aquí Nakamura creo que comete una pequeña imprecisión. Hace la jugada torre a C8, que parece una jugada muy normal. Y de hecho es una jugada muy normal. Y no necesariamente mala, pero permite la jugada C4 del blanco, que no es lo ideal. Parece que la mejor jugada para las negras, o quizás la más precisa, sea torre F de 8. Con la idea de que ahora si C4 existe la posibilidad de comer y jugar B5. ¿Por qué existe esto en esta posición y no en la otra posición? Pues vamos a verlo en un momento y ahora volvemos para atrás. Si torre C8 tras C4, si haces esto de comer aquí y hacer B5, que es un plan muy lógico, ya que si te hacen C5, pues lógicamente esta casilla quedaría débil, y cuando te coloquen el caballo aquí, los dos alfiles van a quedar bloqueados. El problema de esto es que, perdón, en esta posición tras B5 existe D5. Y ahora la dama no está clavada, de manera que a B por C4 te comen el caballo y has perdido un caballo, ¿no? Básicamente. Si os fijáis en esta posición, si llega a colocar la torre F en D8, tras C4, C por D, peón por y B5, luchando contra los peones colgantes, digamos que son dos peones que si los puedes molestar para que mueva uno de ellos, sobre todo si hace C5, que es una debilidad muy grande, y D5 es una jugada que hay que justificarla mediante táctica, porque si no te estás dejando un peón. Ahora sí D5, tras B por C4, lógicamente no se puede tomar en C6 por torre por D1. Es una línea un poco concreta, bueno, es muy concreta de hecho, y realmente si no lo sabes de antemano puedes pensar que da un poco igual si hacer torre a C8 o hacer torre F de 8, pero cuando lo has mirado tiene mucha lógica empezar con torre F de 8 para intentar molestar un poquillo más el plan del blanco. Aquí hay varias partidas que han seguido con alfil por C4, alfil por torre por E por y torre C2.
y el módulo dice aproximadamente que la posición está igualada. Digamos que la actividad de las piezas del blanco se justifica por el peón de menos aproximadamente. En cualquier caso, Naka hizo torre a C8 y le vino finalmente el C4 por parte de Magnus. Como digo, ahora no se puede golpear estos peones directamente, de manera que le va a dar tiempo al blanco a mejorar sus piezas poco a poco. C por D, E por D, y Nakamura hace una jugada bastante natural, hace dama E7. Desde aquí la dama protege el punto F6, que no está mal, porque ya os digo que siempre existían esos temas con D5 seguido de alfil por F6 y luego te pueden llegar a molestar. Y de paso, bueno, de hecho, para que veáis una idea, ¿no? Si caballo A5 ya existiría este D5 y no se puede tomar por alfil por y caballo G3 y te están reventando. Así que dama E7 no es ni mucho menos una jugada al azar. Y aquí me sorprendió muchísimo la jugada que hizo Magnus. No es necesariamente buena, de hecho desde el punto objetivo no es la mejor jugada, de hecho ni siquiera es buena. Pero en la práctica me parece muy buena opción la que tomó, y más sabiendo que necesitaba acabar las partidas lo más rápido posible porque estaba agonizando de dolor, ¿no? De la espalda. Cualquier persona creo que hubiera hecho torre 1 y a cualquiera hubiera hecho D5. O no digo cualquier persona, pero más bien me refiero sería lo más normal. El problema es que aquí te hacen caballo A5. ¿Qué pasa? Tras caballo A5, D5 ya no es buena por caballo por C4 y digamos que tu ataque no va a ser tan fructífero como te gustaría. Y es verdad que puedes jugar con C5 y la posición sigue siendo ligera ventaja para la blanca, pero esto llevaría a un juego muchísimo más lento que lo que se da en la partida. Porque, como digo, una vez que haces C5 ya te pueden llegar a bloquear en D5 y este alfil de B2 no va a vivir nunca. Esa es la razón por la cual Carlsen empieza con D5, no quiere que le puedan molestar directamente los peones con caballo A5. Y tras E por D mete torre 1. Sacrifica un peón, pero ya veis que este alfil, que hace nada estaba bloqueado por dos de sus peones, tiene toda la diagonal para él. Y no solo eso, este caballo y esta torre, cuando el caballo se coloque en G3, que ya os digo que va a ser en la siguiente jugada, de repente la torre va a molestar a la dama, que es la principal defensora del caballo de F6, con lo cual las casillas negras están teniendo más problemas, y el caballo de G3 puede llegar a saltar tanto F5 como H5, luchando también por las casillas negras. Si os fijáis, el alfil de A6 no es precisamente una pieza que controle casillas negras, y el caballo de C6 está bastante lejos del enroque corto de momento. Así que, diga lo que diga la máquina, esta posición es súper peligrosa para las piezas negras. Aquí hay varias líneas posibles, las dos más lógicas son tomar el peón, ya sea con el alfil o con el peón. En este caso en la partida se tomó con el alfil, que es una jugada muy natural, porque básicamente cuando te están atacando, si puedes cambiar piezas que te vayan a atacar por piezas que tuyas que no van a defender, está bastante bien, ¿no? Es decir, si haces peón por... Aquí hay una línea muy concreta que es tras caballo G3, dama D7 y dama F3, parece que todas las piezas te están viniendo a atacar y además no se puede hacer caballo de 4 por un cálculo bastante sencillo. Tras caballo de 4 simplemente te pueden comer y tras caballo F5, caballo E7 te comen la torre. Lo que pasa es que aquí creo que ambos jugadores omitieron un verdadero jugadón, que es la jugada C3, y tras alfil por C3, caballo de 4, la diferencia es que ahora, como te has quitado el peón de C4, si alfil por D4 puedes empezar con torre por C1 y luego tomar en D4 en la siguiente jugada. Aún así, en esta posición hay mucha compensación. Después de una jugada como dama E3, caballo F5 y dama F4, la posición sigue estando aproximadamente igualada, pero creo que lo peor para el negro ya habría pasado. Pero como digo, la jugada del alfil por C4 tiene mucho sentido. Cuando te están atacando, y sobre todo si sabes que el alfil te va a venir en B1 en un futuro y tu alfil de A6 nunca realmente va a ser capaz de contrarrestar ese alfil porque está en A6 haciendo otro tipo de tarea, pues si te lo puedes quitar del medio es una pieza que lógicamente ya no te va a atacar en un futuro. Y de hecho, Magnus hace lo que hace por esa razón. Hace primero caballo G3, que obliga a la dama a quitarse a D8. A D6 no se puede quitar porque le viene caballo F5 con tiempo. Y a D7 tampoco porque le viene alfil por F6 y le destroza la estructura. Así que se tiene que ir a D8, que lógicamente es una casilla muy pasiva. Y aquí viene lo que os digo. Alfil por C4 puede ser una jugada que gana un peón. Y de hecho, después de torre por C4, a pesar del peón de menos, la posición sigue estando igualada. Pero te cambian damas. ¿Quieres cambiar damas cuando estás atacando? Pues ni mucho menos. ¿Quieres cambiar ese alfil? Pues tampoco. Por eso Carlsen mantiene ambas piezas con la jugada alfil B1. Y de hecho en esta posición ya el negro tiene que tener un cuidado brutal y la única jugada que no pierde, de hecho, es la que hace Nakamura. Como veis, todas las piezas del blanco de repente se van a empezar a coordinar muy bien. Los dos alfiles están apuntando al rey, el caballo viene por aquí, la dama viene a F3 y las torres se pueden llegar a pasar por la tercera fila en algún momento. ¿Cómo intentas bloquear todo esto? Pues al negro le encantaría hacer la jugada de 4 para bloquear sobre todo al alfil de B2, que creo que es la pieza potencialmente
más peligrosa, porque básicamente es la que le falta al negro, de manera que no tiene una pieza para contrarrestarlo, ¿no? D4 lógicamente no se puede hacer porque te cae el alfil de C4. Entonces, ¿qué haces? Bueno, tienes dos posibilidades. Posibilidad número 1, quitas el alfil para hacer la jugada D4. Es posible, pero es un poco triste, ya que después de caballo F5, si haces D4, parece que torre por C6 seguido de caballo E7 te comen todas las piezas. De manera que se te puede ocurrir, y de hecho a Nakamura se le ocurrió, la jugada B5. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ahora esta torre está chocando contra el alfil de C4 en lugar de contra el caballo de C6, además de que el alfil en C4 es una pieza bastante más activa de lo que sería en C6, en A6, perdón, y en general está mucho mejor, ¿no? Aparte el peón aquí también está un poquillo más activo, en algún momento se puede intentar hacer un peón pasado o lo que sea. El plan, como digo, es defender ese alfil de C4 para poder hacer la jugada D4 cerrando hasta el alfil de B2 sin que te coman el alfil. Por ejemplo, si una jugada como, bueno, la partida fue caballo F5, así que voy a mostrar dama F3, básicamente la dejas hacer D4 y ahora este alfil no juega, este caballo contrarresta el alfil de B1, este caballo con este peón contrarresta el alfil y el caballo y la dama parece que no son suficientes porque básicamente además te está viniendo una dama de 5 que te están cambiando todo. De manera que Carlsen empezó con caballo F5. Caballo F5 tiene la ventaja de que controla casilla D4, así que contra D4 pues incluso puede llegar a tomar ese peón en algún momento, ¿no? Pero es que Carlsen ni siquiera toma ese peón, el tío mete dama D2. Intentando buscar más molestias con dama G5. La idea de hacer dama G5 es que básicamente vas a acabar forzando a las negras a poner el peón en G6. Si pones este peón en G6, este alfil, sobre todo cuando se aparezca el de D4, que parece que va a caer en algún momento, va a ser mucho más débil porque la diagonal va a quedar libre entera para el alfilillo de B2. Y por eso este plan le molesta mucho a Nakamura y se quiere quitar el caballo de F5 lo más rápido posible. Para que veáis una idea de lo peligrosa que es esta posición, una jugada como H6 que evita aquí dama G5 ya pierde directo por la jugada caballo por H6 y si peón por dama por H6. Os voy a dar aquí una pequeña tarea, a ver si veis cuál es la mejor jugada después de A3 para las blancas. ¿Cuál es la jugada aquí que remata la posición? Una jugada realmente muy bonita y que creo que es fácil que se escape, pero una vez la ves, todo el cálculo es muy sencillo, así que os lo dejo como tarea a ver quién lo dice en los comentarios. En cualquier caso, Naka hizo alfil E6. La razón de hacer alfil E6 es que quiere tener la posibilidad de cargarse este caballo, que es el que le está molestando tanto, cuando pueda, ¿no? Primero se ha cargado el alfil de B2, no se lo ha cargado, pero digamos, lo ha bloqueado y era la pieza más molesta el caballo de F5, así que básicamente quiere eliminarlo para defenderse, ¿no? Cuando te estás defendiendo, si te puedes ir quitando la pieza que más te molesta cada vez, pues lo más normal es que te deje de molestar, ¿no? Y Carlsen mete torre C5, activando más otra pieza. De paso ataca al peón de B5 y bueno, básicamente está activando todas las piezas al máximo. Y aquí creo que se le fue un poco el hilo de la partida a Nakamura con la jugada que hizo A6. Creo que no sintió el peligro todavía, hizo la jugada A6 y pensó que no pasaba nada tan grave, pero ya vais a ver que esto está muy lejos de la realidad. Parece que la mejor jugada en esta posición era torre 8, para jugar también un poco con la debilidad de la octava del blanco, ya que solo tiene la torre y la dama y en algún momento siempre puede haber un alfil por F5 y algún truquillo en E1. Y vais a ver que ahora realmente no es fácil para el blanco seguir mejorando la posición. Puedes comer el peón de B5 y bueno, aquí una jugada como alfil por llevaría a un final que quizá el negro está un poquito mejor. El problema de la jugada 6 es que aquí Carlsen ya mete el bombazo porque básicamente todas sus piezas empiezan a coordinar entre sí perfectamente. El tío se come este de G7 y da el caballo. Lógicamente rey por G7, jugada única. Y aquí hay dos posibilidades para seguir jugando en la posición. La que hace Carlsen es bastante buena, pero no es la más precisa. En este caso la mejor jugada era muy difícil, la verdad, era hacer alfil C1. Porque de repente todas tus piezas se van a empezar a coordinar perfectamente. Ya veis que el alfil de B1 está presionando por ahí, la dama está entrando en H6 y luego tanto la torre puede entrar en H5 combinado con el alfil de B1 o el alfil en G5 aprovechando la clavada. Y básicamente es muy difícil que el negro vaya a salir de esta. Por ejemplo, una jugada como caballo G8 evitando dama H6 se encontraría con dama D3, no queda más remedio que volver a F6, dama G3... Tienes que quitar el rey, te vienen con la dama H4, te va a venir el alfil a G5 y todas las piezas del blanco están jugando a la perfección. Si haces caballo E7 para intentar traer más piezas, el problema es que tras dama H6 y torre por C8 te va a caer el caballo
de F6, porque no se puede hacer caballo porque de nuevo viene alfil G5 y todas las piezas del blanco se coordinan a la perfección. Por ello, parece que alfil C1 da una ventaja bastante grande a las blancas, digamos clara ventaja aproximadamente. El módulo de la barrita creo que le cuesta un poco más, pero según vas avanzando en las líneas se empieza a dar cuenta de cuánta ventaja es esto para el blanco. Tras dama G5, que fue elegida por Magnus Rey H8, aquí había que ver una jugada muy precisa que Magnus vio, que es dama H4, que tiene varias ideas. Para empezar, presiona el punto de H7, lo cual está muy bien porque deja este caballo anclado y en cualquier momento, si te consigo eliminar el caballo, básicamente te va a caer la posición entera. Y también muy importante, apunta al punto de 4, porque ahora se está ya amenazando una cosa muy seria, que es torre por C6 y tras torre por alfil por D4, que no solo ataca al punto F6, pero también amenaza directamente dama por H7, porque básicamente el caballo al estar clavado ya no estaría defendiendo ese peón. Es decir, si aquí el negro hace una jugada de paso, véase torre C7, tras torre por y alfil por D4, te atacan el caballo, te atacan el peón de H7 y básicamente no te queda más remedio que abandonar. Así que la amenaza es muy seria y no es nada fácil de defender. Vamos a ver varias líneas, de hecho esta es una de las posiciones más críticas, probablemente la posición más crítica de la partida, donde hay líneas además muy sorprendentes. Una línea, por ejemplo, que puede parecer natural es dama E7, cuya idea es que ahora, si torre por C6, que sería un error, torre por C6 y alfil por D4, existe un bombazo brutal que es alfil F5, y de repente lo que hemos comentado antes, la primera fila de las blancas está débil, el alfil de F5 tiene suficiente para defender en G6 cuando sea necesario, se ataca la torre de 1, no se puede tomar la dama por torre C1 seguido de torre por E1 mate, y básicamente el negro llega a defender. Una jugada como F3 no funciona tampoco porque sigue torre E6 y tras torre por peón por y justo la torre defiende en F6. Sé que estas líneas son muy complicadas, pero es que básicamente son importantes para explicar lo que ha pasado en la partida, ¿no? Porque torre por C6 y alfil por D4 parece que gana, pero se encuentra, como digo, con este alfil F5 y luego ese torre E6. Y bueno, si esa línea os ha parecido complicada, pues la de ahora no va a ser menos. La mejor jugada en esta posición es completamente de locos. No es ni más ni menos que torre C3. Torre C3, ¿eh? No me habéis escuchado mal. Hay que jugar aquí torre C3. La idea, de nuevo, torre por peón por no se puede por el mismo problema de antes, así que la torre es completamente intocable. ¿Cuál es la idea? De nuevo, si haces una jugada al azar, véase torre C7, te meto la torre en F3, te ataco el caballo, que es la pieza que defiende el punto H7, que es el punto más importante, y básicamente te cae la posición. Así que una de las amenazas más claves es hacer torre F3. Podéis pensar, bueno, pues hago torre G8, y si viene torre F3, puedo simplemente hacer torre G4, que me cambie en F6, juego al finalito y no pasa nada bueno. Pues ¿qué pasa si os digo que después de torre G8, que parece que la torre está más activa, ahora torre por C6 sí es buena? Parece que no tiene ningún sentido y de hecho, según la lógica no debería tener ningún sentido, pero el ajedrez es un juego muy concreto y vais a ver una línea que os va a resultar muy familiar porque la acabamos de ver con una diferencia muy importante. Ahora después de torre por C6, alfil por D4, sigue existiendo alfil F5. La diferencia es que ahora, tras F3, si os fijáis, tenemos la misma posición de antes, con la diferencia que la torre antes estaba en F8 y podría incluso llegar a parecer que la torre en G8 está mejor. Pero si os acordáis de la posición de antes, la mejor jugada era torre E6. ¿Por qué la mejor jugada era torre E6? Porque después de torre por E6 y F por E6, la torre que estaba en F8 defendía al caballo de F6. Ahora desde G8 no lo defiende y básicamente después de alfil por F6 el negro tenía que abandonar. Así que, bueno, aquí el negro tendría que quitar la dama y después de alfil por F5 parece que la posición sería ya muy difícil de defender para la negra, aunque quizás no esté perdida del todo aún. Como digo, unas líneas completamente de locos y muy difíciles de ver para ambos jugadores en la partida. Había otras jugadas posibles, como torre 8, que de nuevo siguen con líneas muy locas. Existe torre por C6, parece que el módulo, después de pensar muchísimo, dice que la mejor jugada es G3, porque en algún momento luego así no tienes problemas en la primera fila, pero esta ya me parece incluso más complicada que la de antes, así que no la voy a explicar porque ya me parece completamente de módulo todo. En cualquier caso, Nakamura hizo torre G8, jugada que parece natural, activando la torre en la columna G, y en algún momento intentando colocarla o en G7 o en G6 para bloquear los alfiles de las blancas. Y aquí, por supuesto, Carlsen da ya por fin la torre en C6, y tras torre por C6 sigue con alfil por D4, con todas las amenazas antes mencionadas.
no se puede realmente defender bien este caballito de F6. No puedes hacer una jugada como alfil D7 defendiendo aquí, porque básicamente tras dama por H7 sigue existiendo el mate. Así que Nakamura dice, bueno, pues voy a huir, ¿no? Voy a hacer rey G7 y voy a intentar huir como pueda de aquí. La idea de rey G7 es que si dama G5 te hacen rey F8 y por mucho que te pueda llegar a comer aquí el caballito, para empezar existe torre por G2, porque luego hay alfil D5, pero incluso la jugada dama por F6 y tras alfil por F6 y alfil D5, básicamente llegas a un final con calidad de más en la cual el blanco tiene cero ataque. El blanco no puede cambiar dama y eso es una cosa muy lógica porque básicamente está atacando con una torre de menos, así que si cambias dama o te comes una torre por el camino o vas a tener mucho material de menos sin contrajuego. Por ello dama por H7, rey F8 y dama H6, que es la línea que eligió Manu, es la más precisa para poder tomar la pieza, en este caso el caballo de F6, pero siguiendo mantener la mayor cantidad de piezas posible, ¿no? Rey 8, jugada única de Nakamura. Si te vas a E7 después de alfil por te cae la dama y tras G7 después de alfil por te cae todo. Rey 8, alfil por y dama 5 por parte de Nakamura. Atacando aquí un poquillo la torre, atacando el punto de A3 e intentando complicar la partida lo máximo posible, aunque ya la posición está muy fea porque como veis el rey de las negras está fatal y la pareja de alfiles es muy fuerte, además de que ya el blanco tiene al menos un peón por la calidad. Un peón y pareja de alfiles en la mayoría de los casos como mínimo compensa una calidad, en la mayoría de los casos, por supuesto hay posiciones en las que no, pero por lo general suele ser así. Dama E3 de Manu, defendiendo tanto A3 como E3, centralizando un poco a la dama, buscando incluso en algún momento unas entradas con dama A7 que pueden llegar a ser muy molestas. Lógicamente ahora no se puede porque te cae la torre con dama por E1, pero en algún momento sí que va a ser posible entrar en A7. Dama B6 de Naka. Y aquí, bueno, básicamente ambos jugadores ya están en un apuro de tiempo. Existía una jugada muy precisa que era alfil E4. Aprovechas que no puede hacer dama por E3 por la intermedia alfil por C6 y si torre de 6 creo que puedes quitar simplemente la dama y bueno, te vas a poner a tirar el peón de H y las piezas del negro no tienen coordinación y no van a poder llegar a tenerla porque se tienen que preocupar de defender al rey de las negras. Es decir, una jugada como rey de 7, puedo simplemente jugar H4, seguir tirando, mejorar las piezas poco a poco y como digo, es muy difícil que las piezas del negro se vayan a conseguir coordinar. El alfil de D4 controla la mayor parte del tablero, defiende el punto G2 por si fuera poco. El alfil en F6 es casi inexpugnable, controla la casilla de coronación que es H8, se puede quitar a E5 molestando las piezas. Todas las piezas del blanco están muy bien coordinadas y como veis las del negro pues está una para cada lado, ¿no? En cualquier caso, Carlsen hace torre de 1, que es un error, ya que tras torre de 6 no existe dama por B6 porque torre por D1 te da mate básicamente. Así que ahora, pues Carlsen se mete en un buen lío. Torre por D6 es una jugada que no quieres hacer, porque después de dama por D6 y H4, es verdad que la posición sigue siendo bastante agradable para las blancas, pero a diferencia de antes, con una torre menos ya el rey de las negras está mucho más seguro. Si mantienes torres, como en esta posición, después de dama F3, lógicamente el rey, cuantas más piezas haya en el tablero, se va a sentir más inseguro, ¿no? Y de hecho, Carlsen no quiso cambiar, hizo alfil de 4, lo cual fue un pequeño error que Nakamura no supo castigar. Aquí la mejor jugada de Naka, la verdad es que era muy difícil, porque es una jugada, una posición que está pasando de todo, y hacer una jugada como B4 dejando la dama en el aire, que es verdad que no te la pueden comer, pero aún así dejar la dama ahí, pues es un poco de loco. La idea básicamente es mantenerla clavada a toda costa para asegurarte de que como mínimo vas a cambiar esa torre, y después de A por y dama por, pues esta posición ya creo que podría haber llegado a pasar cualquier cosa, o sea, cualquier resultado en esta posición no me hubiera extrañado nada, porque es una posición completamente infernal y ninguno de los jugadores tenía mucho tiempo y el módulo, como veis, la valora casi como completa igualdad. En cualquier caso, Naka no vio esa jugada e hizo dama C6, que ya le da un poquito más de respiro a Carlsen. Después de alfil E4, dama C4 y la jugadita H3, poco a poco va a ir desatándose de los problemas el blanco y de nuevo tienes todas las piezas por aquí un poquillo desperdigadas. El alfil ha conseguido llegar a E4, que es una de las mejores casillas que tiene. Y básicamente el blanco se va a intentar dedicar a mejorar el rey y luego buscar un alfil E5 y unas entradas por A7 como pasó en la partida. Rey D7 por parte de Naka, intentando mejorar también el rey un poco y la torre. El rey N8 no estaba precisamente bien. Torre D2, una jugada muy útil porque ahora nunca te come la torre con jaque.
¿Qué me refiero con que no te comes la torre con jaque? Básicamente, si haces una jugada como E5, ya siempre existen este tipo de ideas con alfil E5 y si dama por algunas ideas con dama 7. En esta posición en concreto no, pero digamos que siempre es un tema a tener en cuenta que puedas jugar una jugada de alfil para poder entrar en A7 sin que te estén comiendo la torre con jaque. Torre 8 de Naka y de hecho aquí lo podía haber aprovechado porque justo con torre 8 ha quitado esa casillita al rey y la jugada alfil E5 era completamente ganadora. No se puede tomar en D2 por lo que acabamos de comentar. No solo dama por D2 gana, sino que después de dama 7 hay un mate que es bastante fácil de calcular. Rey C8, dama B7, rey D8, alfil F6, torre 7 única y tras dama por rey C8, dama B7 de vuelta, jaque mate. Carlsen, por su parte, no quiso meterse en cálculos concretos, lo cual es muy entendible porque ambos jugadores tenían muy poco tiempo y simplemente se dedica a intentar mejorar todas las piezas poco a poco y digamos intentar que la posición se gane un poco sola, ¿no? En algún momento empezar a tirar este peón de H y a ver si con eso le es suficiente de ganar la partida sin tener que pararse a calcular, porque lógicamente si tienes poco tiempo te paras a calcular y de repente la línea no funciona, pues te empiezas a tener menos tiempo, te pones nervioso y ahí es cuando los rachos colapsos empiezan a pasar, ¿no? Alfil de 5 de Naka, un jaque por aquí, alfil de 6 y una jugada muy precisa de Magnus ahora, alfil de 3, tras la cual básicamente se va a acabar la partida. La idea del alfil de 3 es poder hacer alfil de 5 sin que ni siquiera te coman la torre en D2 y se aprovecha de que dama por D4 no es posible por el típico truco de los rayos X, ¿no? Alfil por D5 y torre por D4 y te cae toda la posición. Después de alfil de 3, dama 4, alfil E5, torre de 5 y dama 7 te darían mate. Y de hecho, después de alfil E5, pues a Nakamura no le quedó más remedio que abandonar. Como veis, ha sido una partida que ha tenido de todo. Ha habido muchos sacrificios por parte de Magnus que quizás en un principio no sean buenos objetivamente, pero que han acabado funcionando a la perfección. Y de hecho, es verdad que en el final, con los apuros de tiempo, ambos jugadores han hecho algunas imprecisiones, pero por el camino ese caballo por G7 y todas las jugadas que han ido encontrando me ha parecido muy buena. Y bueno, pues básicamente esta partida y la última le han venido a Carlsen para igualar el marcador, ponerse 3-3 y mañana se verá quién acaba ganando, ¿no? Espero que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.